Bueno, mis queridos hermanos, hoy estaremos hablando sobre unos temas muy buenos. Por ejemplo, vamos a estar hablando sobre eh, el tema que se titula 7 palabras, 7 verdades. Vamos a estar exponiendo 7 puntos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, siempre exaltándolo a Él por encima de cualquier persona, por encima de todos y para todos, queridos. Bueno, entremos al tema porque no les voy a quitar mucho tiempo. El tema se encuentra en Lucas 23, 26 al 49. En esta época, la humanidad, vamos a una introducción, en esta época la humanidad recuerda 7 expresiones de Jesucristo en medio de las más cruel tortura que el hombre ha podido hacer. Es de admirar la fortaleza de Jesús para que en un medio tan indescriptible de dolor pudiera estar atento y preocupado por el futuro de la humanidad. También la riqueza de su último discurso en 7 frases deja sentada su posición al respecto de nuestra fe. La regla del perdón, primera frase. Segunda, la más pura manifestación de su gracia en la cruz del Calvario. La misma María vino a los pies de Jesús para su salvación. Dios repele el pecado. ¿Por qué me has desamparado? Esa es la cuarta verdad. Sintió una necesidad como el mundo la siente hoy. Hay sed de Dios. En él todo se ha completado. Cuando dice consumado es, la deuda ha sido pagada en el original griego. Eso lo traemos explicando más adelante. El espíritu vuelve a Dios. Y esos son los 7 puntos, lo que vamos a decir en esta introducción. Bueno, bien, mi amigo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entremos al mensaje. Lucas 23, 26. Vamos a darle lectura para ponernos en contexto. Porque siempre la gente dice, pero tú no estás leyendo la escritura, pero tú no estás citando, pero vamos a citar, hermano querido. 23, 26 al 49. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz que llevase tras Jesús, para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, les dijo: hija de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Imagínense ustedes, una pregunta para que usted la responda, una pregunta retórica. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Este es un mensaje muy conocido. Pero hoy le vamos a dar un enfoque para que usted entienda algo más de lo que ya usted sabe. Nunca me gusta creerme que yo me la sé más que todo el mundo. Siempre predicando lo que está dentro de nuestra capacidad. No inventar ni ir más allá, porque vamos a errar. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Una afrenta, burla. Cristo llevó todo lo oprobio, sufriendo, y se humilló hasta muerte, y muerte de cruz. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ya en esta frase se justificó, porque él reconoció a Cristo como un hombre sin pecado, un hombre que estaba ahí en forma inocente, un hombre que se entregaba porque él quería y no porque otro lo llevó a la cruz, es porque él Cristo. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, en este día, hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra y hasta la hora novena, y el sol se oscureció, el velo del tiempo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero ya no había remedio. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían conocido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, para que se cumpliera la escritura, los escritos de los profetas, mi hermano. Porque si alguno piensa que un profeta verdadero de Dios habla por su propia cuenta, o porque alguien le alimenta, o porque Barú le dice que hable, está bien equivocado. El día que esté pasando la calamidad, que el profeta predijo, que el profeta advirtió, que el profeta habló, no se vaya a lamentar. Porque imagínense si se cumplieron todas las profecías de los antiguos, los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, con la persona de Cristo, ¿qué quedará para nosotros? Se va a cumplir, viejo, pues cuando el Espíritu de Jehová habla, el Espíritu Santo, esa palabra no cae a tierra. Lamentablemente, la iglesia hoy en día está siendo dominada por un tipo de líder que le dicen a la gente, no le pongan cuidado a esos falsos profetas, cuando son verdaderos profetas. Pero cuando son falsos profetas, mire, escuchen el hombre de la visión, escuchen ese es un hombre de Dios. Porque ellos tienen algo que se llama un espíritu de confusión. Pero ese no es el tema. Vamos a entrar en lo que es el tema. La regla del perdón, el 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Enseñó a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian. A quienes nos odian. Lucas 6:27. Jesús siempre enseñó lo que era correcto. Jesús. Por eso que la gente ha malinterpretado muchas cosas que se escribieron con respecto a la persona, a la obra de Cristo, se escribieron porque esas cosas se escribieron. Él vino bajo la ley. Él vino bajo. La ley está vigente para este tiempo, pero él vino a abrogar, a cumplirla, Él vino a cumplir la ley. Mas, sin embargo, el único hombre en la historia que cumplió la ley, el único hombre inocente de pecado, fue el que asesinaron de la manera más brutal, asesinaron de la manera más miserable, asesinaron de la manera más vergonzosa, asesinaron de la manera que asesinan al peor de los criminales. Pero ni al peor de los criminales le dan una muerte tan agónica como la de Cristo, una muerte tan martiriciosa como la de Cristo. Por eso que nosotros,
cuando nos creemos a veces dueños de la iglesia, cuando nos creemos dueños de las personas, cuando nos creemos dueños de la verdad, nosotros le ofendemos a Cristo. Porque el único que tiene la verdad, el único que tiene la sabiduría, la honra, la gloria, el poder, la omnipotencia, la omnipresencia, por los siglos, tiene el imperio de la muerte y el imperio de la vida, Cristo. El único. Y todo gracias a que es un ser perfecto, el Dios Antropos, totalmente hombre y totalmente Dios. La única persona de la Trinidad, de la divinidad, que se materializó fue Cristo. Se humilló haciéndose semejante a los hombres. Se despojó de su gloria. Se despojó de todos sus beneficios celestiales para venir a morir como el más vil de los criminales, para salvar la vida tuya y la vida de nosotros. Y nosotros hoy despreciamos la salvación. Despreciar y descuidar la salvación es poner a vituperio a Dios enseñando mandamientos de hombres, idolatrando pastores, idolatrando líderes, que yo soy de no sé quién, yo soy de no sé quién, teniendo partidos, siendo divisores, dividiendo el cuerpo de Cristo. Le hacemos una ofensa a Cristo. ¿Cómo tú vas a dividir el cuerpo? ¿Cómo tú crees que si Cristo dijo que nosotros somos el cuerpo de Él? Imagínate tú un cuerpo que no obedezca la cabeza. Oye, hay que tener un grado de necedad como el de los fariseos mínimo, para uno ser tan desquiciado, tan malagradecido con ese ser que es amor. Ese ser es la esencia, la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, la fuente inagotable del amor. Y las personas le pagan a Cristo idolatrando seres que no pueden ni siquiera con una uña pueden hacer lo que Cristo hizo. Ni siquiera, nada. Gente que no pueden, a veces no pueden ni siquiera correr, a veces no pueden ni siquiera durar sentado 1 hora, 2 horas, y ya piensan que tienen el poder para decir que ellos están por encima de todos en la iglesia. Líderes, pastores, yo conozco pastores que han dicho eso. La mayoría de pastores creen que ellos están por encima de todo en la iglesia. Y me disculpan mis hermanos los pastores, pero yo se los voy a decir. Ustedes tienen un mojón en la cabeza. Me disculpan esta expresión, porque yo sé que es una expresión grosera, es una expresión vulgar, pero ustedes tienen algo en la cabeza, que ustedes se han enaltecido, porque a alguien se le ocurrió decir que el ministerio más importante en la iglesia era el del pastor. Porque a alguien se le ocurrió decir que el pastor estaba por encima de todo el mundo, cuando ni Pablo, ni Sila, ni los apóstoles, ni Cristo dijo eso, mucho menos el Espíritu Santo. Entonces, muchos se creen hoy autoproclamados pastores solamente para recibir gloria de hombre, para recibir ingresos, para recibir beneficios que no les competen. Porque ellos agarran todo, en su mayoría, ¿no? Porque hay hombres de Dios, con llamamientos humildes, con las 16 cualidades de un episcopo, que se merecen honra, que merecen consideración. Pero yo estoy hablando de estos sinvergüenzas que hay aquí hoy en día. Muchos sinvergüenzas. La mayoría son una cuerda de vago. Con toda la ley lo digo. Yo creo, sin ninguna exageración, sin ninguna hipérbole, un criminal tiene más chance de salvarse que este tipo de personas. Sin ninguna hipérbole, no estoy utilizando hipérbole. Un criminal tiene más chance de salvarse que este tipo de personas que tuercen la verdad, que no perdonan al rebaño.
que son lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, dijo Pablo. Lucas 6:27. Vamos a considerar lo que dice Lucas 6. Pero a vosotros los que hoy os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Hoy en día la mayoría de nosotros los creyentes, alguien no está de acuerdo con nuestro pensamiento acerca de la religión, acerca de las cosas escritas, y ya es nuestro enemigo, simple y llanamente por un prejuicio. Si vemos a alguien que no usa corbata, no usa un traje Gucci, Praga, no usa un traje de los más, o un smoking de alta cama, de alta esfera, pongo cuidado a ese loco es un pobre loco, mire cómo se viste. Así hay este tipo de personas, con prejuicio, no perdonan. Por lo menos viene alguien y dice, hermano, le voy a decir algo, pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol. Cualquier persona viene y los reprende. Personas que ellos consideren que no son nadie, porque este tipo de personas consideran que ellos están por encima de otros. Cuando usted no perdona a alguien porque usted considera que usted está por encima de él. Pero déjeme decirle que usted es un miserable cuando no perdona a alguien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, no amas a tu prójimo, que lo estás viendo, ¿cómo puedes amar a Dios que no le has visto? Hipócrita. Eso te lo dice la Biblia. Pero hoy en día la gente, nada, es de la última llamada, no me hable porque yo no creo en eso de vestido, yo no creo en eso de que la gente tiene que ayunar, la gente tiene que hacer esto. No. Por esas tonterías se dividen. Por vestido, por modos de pensar, por enfoque, por estupideces. Iglesias divididas porque el uno siempre quiere estar por encima del otro. Y eso es lo que ha dividido la iglesia. Y el enemigo se vale de tu incautidad, de tu insensatez. Se basa y se agarra, se afirma para dividir la iglesia de tu incapacidad. Cuando te calumnia, ama, perdona, entiende, anda en el fruto del Espíritu, amando, entendiendo, perdonando. Al que te persigue, bendícelo. Agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Por eso es que hablar del perdón sería un tema demasiado extenso. Porque hay algo que nos cuesta en este tiempo y en esta vida. Y todo desde el principio nos ha costado, y es el perdón. Pero Cristo nos perdonó a nosotros cuando murió en la cruz. Cristo pagó un precio que no debía nadie, a nadie le debía a él. Cristo se entregó menospreciando el oprobio. No me importa. No importa que yo predicando el evangelio me digan que es un loco. Como tú dices que eso tiene más valor que tener una casa en la playa, que tener una casa de campo, que tener una empresa. Como tú dices que eso tiene más valor que ser alguien importante en el mundo. Déjame decirte que la salvación tiene un valor incalculable. La vida eterna, lo que ofrece Cristo con ese sacrificio en la cruz, no tiene precio. Por eso que hay una canción muy conocida, que la dedicaron al apóstol Judas, que dice: Judas, no tiene precio tu maldad. ¿Por qué? Porque Judas despreció la salvación, siendo un hombre que
aunque estaban en las escrituras por los profetas, como venía hablando desde el principio, aunque eso se iba a cumplir, pero nadie sabía quién era. Cristo nos dijo por medio de los profetas, no se va a perder Judas. ¿Verdad que no? Dijo nada más el hijo de perdición. Dijo nada más que lo iban a entregar, pero no dijo nombre. Así que la salvación está abierta para cualquiera. En la iglesia hay personas que dicen que la salvación se pierde. Y hay personas que dicen que la salvación no se pierde. ¿Será eso verdad o será mentira? Yo le voy a decir algo. La salvación en sí no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación, si tú eres un hombre salvo, íntegro, justo, recto, temeroso y apartado del mal, bautizado con el Espíritu Santo, que andas en integridad, ¿cómo crees tú que vas a perder la salvación? Primero, Cristo es el que ofrece la salvación. Por eso que es incorrecto decir la salvación se pierde. La persona en cuestión se pierde. Su acceso a la vida eterna, Él lo desperdicia, Él lo desprecia. Pero es incorrecto decir que la salvación se pierde. Claro está que aquí entra la doctrina de los salvos siempre salvos. Se agarran, pueden agarrarse de aquí, pero yo debía decir algo, salvos siempre salvos. Descuídese en las cosas de Dios. No ande en integridad, en amor, en justicia, en paz, en benignidad, en bondad, templanza, amor, mansedumbre, fe, gozo. Y usted verá cómo va a terminar el infierno, siguiendo hombres, arrodillándose ante imágenes, arrodillándose ante curas, arrodillándose ante todo este tipo de cosas, andando en placer y en mundanidades de este mundo. Llénense de exceso de confianza y verá dónde va a terminar, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ese tipo de persona que elige ese camino fácil, camino ancho, tú andas a tus anchas, puedes matar, puedes violar, puedes hacer lo que tú te dé la gana, está bien, pero eso no te garantiza que te vayas a salvar. Porque hay gente que matan y dicen que eso no está, ellos matan porque ellos están vengando de alguien que les hizo mal. Hay gente que miente. Yo miento porque todo el mundo miente. No, te está agarrando la gracia de Dios y la está convirtiendo en libertinaje. Abusando de su libertad en Cristo. Eso se llama abuso. Y eso no es perdonado porque usted lo está haciendo. Como lo dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mucha gente predica, por ejemplo, las 7 verdades de Cristo. Predican enseñanzas. Enseñan, ¿qué digo? Enseñanzas. O predican en el caso de las predicaciones. Pero no hacen el verdadero enfoque que ellos necesitan. Imagínate tú, 7 palabras, 7 verdades. Oye, tremendo título, ¿verdad que sí? Vamos a sacarle y exprimirle jugo a esto. Vamos a sacarle esencia. Vamos a sacarle el máximo provecho para que nuestro entendimiento no se quede sin fruto. Muchos hoy predican y el entendimiento tanto del predicador como el del receptor, tanto el del emisor como el del receptor, queda sin fruto. Predican a sus anchas. Hoy estuve en una enseñanza dominical, tema top, el tema top, lo podemos decir, un tema digno de estos tiempos. Pero cuando tú no tienes capacidad, cuando tú no tienes estudios bíblicos, cuando tú no te preocupas por una vida íntegra con Dios, una vida
en el Espíritu, una vida llena del amor de Dios, tú vas a dar predicaciones, 50 minutos de chiste, 10 minutos de predicación. Porque no tienes algo que se llama comunión íntima con Dios. Muchos tienen comunión, pero pocos tienen comunión íntima. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, sus profundidades, su verdadera esencia. Porque Dios no va a hacer lo que otro quiera. Dios va a hacer lo que esté en su soberanía. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios que me escuchas. Dios siempre quiere que nosotros hagamos, digamos y practiquemos la vida de Cristo. Vea a Cristo, practique la vida de Cristo. Si su pastor practica la vida de Cristo, practique la vida de Cristo. Si su pastor practica la vida propia del mundo, practique la vida de Cristo. Usted verá persecución, penalidades, oprobio, en algunos casos muerte. Porque cuando una persona vive la vida de Cristo, dice la Biblia, el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Si usted no es perseguido viviendo la vida de Cristo, revísese. Porque Cristo vivió una vida íntegra, una vida de tentado en todo, según Hebreos 4:16, 4:15, 16. Fue 4:13 al 16. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Cuando usted vive la vida, como dice Juan 2:6, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece, si usted dice que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Si usted no hace eso, olvídelo. Te puede hablar muy chévere, yo te puedo hablar muy bello, muy elocuente, técnicamente, éticamente. Te puedo utilizar una conjugación de verbo en presente, pasado, pretérito perfecto, pretérito antepasado, gramatical, histórica. Pero si no tengo algo que se llama vida íntegra con Cristo, eso me hace ser a mí nada. No soy para Dios nada. Imagínese que usted siendo, yo voy allá más allá, usted siendo un hombre hacedor de la voluntad de Dios, un obrero aprobado delante de Dios, usted es un siervo inútil. Ahora imagínese que usted no tenga el amor de Cristo en su vida. Imagínese que usted ni yo tengamos el amor de Cristo. ¿Cómo seremos? Es que esa pregunta se la dejo a usted. Ya usted sabe qué será. Vea que sí. Porque la gente siempre le gusta predicar verdades a medias. La verdad de Dios o se predica completa o no se predica. Porque si usted predica una verdad media, usted va a generar algo que se llama confusión. Va a generar algo que se llama apostasía. Va a generar algo que se llama rebelión. Va a generar división. Va a generar todo este tipo de cosas. Muchos predican lo que a ellos les conviene, ignorando que lo que a ellos les conviene es predicar la Biblia completa, porque la Biblia dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla por gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Es decir, si usted actúa de forma contraria o al margen de las Sagradas Escrituras, usted es un falso. Yo se lo digo desde aquí, Moisés Castillo lo dice, usted es un falso sinvergüenza, hipócrita y vago, con toda la ley.
Usted no debería estar predicando. Porque usted lo que hace cada vez que predica es hablar imbecilidades. Yo siempre le digo, las personas a veces son imbéciles. Ahí me dijo, esas son fases del espíritu. Ah, ahí sí sacan el espíritu. Pero de lo contrario, dicen, ese es lo que es un falso, se está confundido. Ah, ahí sí estoy confundido, pero aquí sí hablo del espíritu. Hay cosas que ellos mismos se contradicen. Porque ellos no entienden que cuando una persona predica la vianda completa, siempre va a ser perseguido, vituperado. Pero cuando tú eres perseguido, siéntete dichoso. Porque esos son envidiosos que no quieren tu crecimiento. Saben que tú vas de nivel en nivel, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y eso al diablo le molesta. Al diablo le da envidia a eso. Eso precisamente es lo que hacen este tipo de personas. Cuando no perdonan. Cuando no perdonan al que los calumnia. Cuando tú perdonas, tú adquieres un nivel que se llama la cuarta dimensión. Cuando tú eres un hombre que amas, o una mujer, o un joven, o un niño, en este caso, que hay niños, ya a partir de los 7 años saben qué es lo bueno y lo malo. Aquí vamos a encerrar a todos, el anciano, el decrépito, la viuda, el pobre, el rico. Porque siempre la esencia de nosotros como cristianos es perdonar, amar misericordia y humillarnos ante tu Dios, ante Dios el Altísimo, el gran yo soy. Para no, ¿cómo le explico? Exaltarnos nosotros mismos, sino exaltar la gloria de Dios. Eso es lo que debe hacer. No irse a decir que si míos si hablan, que ay Dios, Señor, que le caiga el fuego de Elías. Señor, que terminen como los sátrapas en el foso de los leones. Señor, que terminen como Sodoma y Gomorra, deseándole mal a las otras personas. La Biblia cuando te manda es a desearle lo contrario, el bien. Porque es cosa difícil es desearle lo bueno a un enemigo o a una enemiga. Eso sí es difícil. Esas no son cosas que para un legalista las va a digerir fácilmente. Yo sé que a mí me escuchan los legalistas y yo voy contra ellos. Voy contra los falsos. Voy contra todo aquel que enseñe la falsa doctrina. Voy contra todo aquel, dice el Espíritu, que no esté de acuerdo con mi palabra. Mire, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Ellos predican del amor muy bonito, te hablan del perdón, te hablan de esto, pero cuando ellos ven en la vida de ellos un reflejo, quedan a deber, porque no tienen la esencia del Espíritu. ¿Estoy diciendo algo fácil? No te estoy diciendo algo fácil. Eso no es fácil. Yo sé que eso no es fácil. Eso no es fácil. Qué difícil perdonar a un enemigo. Eso sí es difícil. Oh. Pero como Cristo nos dio ejemplo, nosotros debemos tomar ese ejemplo. Sin importar lo que diga el resto. Que tú eres un bobo. Que tú te dejas que todo el mundo. Que tú esto. Que tú... No importa. La Biblia dice que si no nos cansamos de hacer el bien a nuestro debido tiempo, vamos a cosechar. Porque nosotros vamos a crear en esa persona. Este varón sí es cristiano. Y puede que nos lo ganemos para Dios. Si hay un impío que está en todos los caminos del Señor, puede que lo saquemos de ahí. Pero demostrándole el amor. Me calumnió. El que no lo calumnie es porque no es cristiano. Así de sencillo.
Pero la Biblia dice, bienaventurados cuando vosotros hablen mintiendo. Ahora, si esa calumnia fuera en verdad, yo tengo que darme golpes de pecho. Tengo que humillarme ante Dios, pedir perdón y apartarme por completo de ese tipo de cosas. Porque cuando es verdad, mire, oye, eso sí es verdad que es maluco. La más pura manifestación de su gracia, cuando le digo, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es como dicen la gente, ¿no? Que el ladrón que estaba a la derecha o a la izquierda se salvó y se fue de una vez al cielo. No, mi hermano. La Biblia dice, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entienda eso. Eso no es fácil de entender. ¿Por qué? Porque cuando los masoretas explicaron esto, o sea, pusieron los puntos, los comas y ese tipo, eran hombres, hay que entenderlos. Se equivocaron, cruzaron una coma, la pusieron donde no iba, o le quitaron la coma, y se cometió el error. Pero eso con un estudio riguroso, un estudio con un espíritu humilde, se puede entender. Ahora, si usted es un soberbio, un espiritista, si usted es una persona que no entiende la Biblia, pues, yo de verdad no voy a ponerme a discutir eso, ni voy a ponerme a hablar muchas cosas ahí, porque igualmente no me va a entender. Mucha gente, ayer estábamos predicando sobre un tema, sobre los dones irrevocables y la mente. Hubo una persona que se le explicó 4 veces lo mismo y al final siguió diciendo que eso era así como él decía. Y la Biblia ahí se refiere al pueblo de Israel. Por eso que cuando una persona no entiende algo que tú le estás explicando, claro, le estás explicando por qué sucedió esto, y no entiende, déjalo. Porque seguir lidiando con él es echarle perla a los cerdos. Porque hay personas que las verdades preconcebidas, una verdad que él mismo se imaginó, una verdad que él mismo le enseñaron aunque se retorcía, pero él la adoptó como verdad absoluta en su vida y no está dispuesto a sacarla de su vida. ¿Qué se va a hacer? Uno tiene que respetar, eso es donde uno tiene que respetar. Entonces yo no voy a imponer mi conocimiento, no voy a imponer mi elocuencia, no voy a imponer nada. Yo lo dejo en las manos del Señor. Que el Señor le ilumine, que el Señor le aclare. Porque muchas veces no son personas que estén errando porque ellos quieren, sino porque es difícil, cosas que son difíciles. Yo sé que hay cosas que son difíciles de entender, que nos han enseñado falsos, nos han enseñado en la mayoría de casos gente que no tienen conocimiento. Eso hay que decirlo. Pastores, más que todo, que están al frente del liderazgo, que no saben nada, no saben ni lo más básico de las escrituras. Eso le digo todo. Hay una minoría que estudia, se preocupa. Si usted no es así, usted tiene que darle la gloria a Dios. Pero si usted es así, humíllese. No hay de otra. O nos humillamos a Dios ahorita, o nos vamos a humillar por las malas. Porque cuando no obedecemos el amor de la verdad, viene un espíritu de error. Para que creamos una mentira y nos perdamos. Así de sencillo. Porque el pecado se va entretejiendo como coyundas de carreta. Llega un momento donde llega al tope. Porque por gracia somos salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, sino de Dios.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. Qué favor inmerecido. ¿Te merecías tú? ¿Me merecía yo la salvación? No, no la merecíamos. ¿Para qué nos vamos a meter en buste? Sino que a Dios le plació redimirnos, arrancarnos de la muerte. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. ¿Quién es la dádiva de Dios? Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo. El sacrificio que hizo Cristo hasta el sol de hoy. No hay, ni habrá, ni hubo algo tan importante, algo tan maravilloso, algo tan grande, algo tan... Oye, no hay palabras para describir este acto que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay palabras. Yo aquí te estoy hablando, son balbuceos. Te estoy hablando, son algunas cosas, algunos ejemplos de lo que respecta la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque para uno explicar eso completamente, mire, uno pasa toda la vida tratando de explicar, de enseñar ese tema como es, y no le va a alcanzar el tiempo, porque Cristo es muy inmenso. Solamente nosotros tomamos algunas verdades paralelas, solamente tomamos algunas verdades, porque eso que hizo Cristo ahí fue algo circunstancial, no es algo general, no es un principio general de Dios. Porque usted no vio que más ningún hombre en la historia murió y salvó a la humanidad, sino algo que hizo un solo sacrificio. Nuestro sumo sacerdote, que traspasó el velo hasta el lugar santísimo. Cristo. Y entró una vez por todas y para siempre en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que tú y yo gocemos de una salvación. Pero muchos han torcido la escritura, muchos han tergiversado, han sacado falsas doctrinas y ponen a vituperio al Señor Jesucristo otra vez. Ese tipo de personas, oye, difícilmente se salvan, difícilmente. Pero vamos a dejarle a algunos exegetas como... No vamos a nombrar nombres porque eso sería desacreditar a esa persona. Pero hay muchos exegetas que dicen que eso que dijo el escritor de Hebreo, que eso no es así. Esas son personas que eso solamente se mueren, pero déjeme decirle que esa es la doctrina de salvo, siempre salvo. ¿Tú crees que si tú expones a vergüenza, ni Moisés le fue perdonado cuando golpeó 2 veces la peña? Porque esa peña era Cristo, simbolizaba a Cristo. Ni Moisés, escuche bien, no entró a la tierra prometida, que tiene que volver a venir, según el Apocalipsis. Tiene que volver a venir. Está en discusión, eso es una discusión, no entiendo que eso hace algo así, sino que yo, para mí, para Moisés, no estoy diciendo que eso esté en la Biblia, no estoy diciendo que eso es una doctrina, no. Para mi juicio, Moisés tiene que volver a venir a la tierra y morir como hombre para redimirse sobre ese pecado que cometió ya, que no pudo entrar a la tierra prometida. Fíjese. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía preparado a él para eso. La misma María vino a los pies de Jesús para su salvación.
porque todos dependemos de Él para poder sanar. Si usted no confiesa a Jesucristo, usted no va a llegar jamás a Dios. Así confiese a María, así diga 1000 Ave María, así haga lo que le dé la gana con su rezo, con sus demonios que tiene ahí, porque eso es lo que es el credo satánico, credo de la iglesia romana, iglesia de Italia, porque esa no es ninguna iglesia universal. Ese término lo adoptaron ellos para hacer creerle a la gente que ellos están por encima de todo el mundo, que eran universales, cuando ellos no son ningunos universales. Porque la iglesia universal de Cristo, la iglesia universal de Cristo, son los verdaderos hombres y mujeres de Dios que se paran en la sana doctrina. Y ellos no, ellos lo que tienen un sincretismo, falsa doctrina, un opus dei, que aquí se hace lo que la iglesia católica diga y más nada. Nadie puede fundamentar una iglesia al margen de la doctrina de la iglesia de Roma, del papado, no. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacerse que ellos son Dios en la tierra. Usurpadores son ellos. Y te agregan a ti y a mí el término de protestante cuando los protestantes sinvergüenza son ellos. Nunca dejes que te digan protestante. Porque tú no eres ningún protestante, tú lo que eres un cristiano. Lo que eres un servidor de Cristo. Ténganos los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. No como protestantes. El apóstol Pablo nunca dijo esa frase. Administradores de los misterios de Dios. No permitas que te falten el respeto. Juan 19, 26 y 27, donde Jesús le habla a María. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahí le está hablando a María. Jesucristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y el que no viene a mí no puede ir al Padre. Juan 14, 6. No es un camino, no es camino literal, no. Es el modelo, el molde, su comportamiento, lo que venimos hablando al principio, su esencia. Eso es lo que simboliza como camino, como escalera. Cuando tú obedeces la sana doctrina, cuando tú no implementas mandamientos de hombre, porque la mayoría de personas lo que hacen es implementar dogmas, doctrinas, reglamentos de hombre que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que son amadores de sí mismos, hombres réprobos en cuanto a la fe, corruptos de entendimiento, nubes llevadas por todo viento de doctrina que por estratagema de hombres emplean con astucia la manera del error. No te estoy citando nada, te estoy hablando encajando texto sobre texto diferente. No te hablé de nubes llevadas por todo viento. No te hablé por todo viento de doctrina que por estratagema de hombres emplean con astucia, no es el mismo texto. Lo de las nubes está en Judas y esto está en Efesios. ¿Para qué? Para que no vayas a decir que yo estoy citando Biblia. ¿Sí me entiendes? No vayas a decir ahí que yo dije que eso estaba en Efesios. No, está en Judas, en Efesios. Y bueno, cuarto, Dios repele el pecado. Por eso en su agonía sintió soledad y separado de la presencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Es una frase tomada de un salmo. ¿Por qué? Porque Cristo, siempre Cristo,
¿Por qué nosotros hablamos tanto de Cristo? Porque Cristo es el centro de la doctrina. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y si tú no formalizas tu doctrina sobre el mensaje y la obra de Jesucristo y los apóstoles, los profetas, tu fundamento va a ser sobre la arena. Sobre la arena. Porque Cristo es el verbo, la palabra hecha carne. Grande es el misterio de la piedad. Grande. Por eso que los Jesús no entienden. Y cómo les gusta utilizar ese versículo. Y ni siquiera entienden lo que dice. Ellos son así, muy dados a utilizar versículos que no entienden. Buscan ese que está en 1 Timoteo, creo. Está. Si más no me equivoco. 1 Timoteo 3 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Porque ellos no entienden. Cristo dijo: yo y el Padre uno somos, pero es un término griego que se llama koinonía. Nosotros, el Padre, yo y el Espíritu Santo, andamos en una perfecta comunión. No es que somos uno solo en tres formas, sino que somos tres personas en un mismo sentir. Por eso Cristo siempre manda a la iglesia. La iglesia se ha dividido porque le da la gana. La iglesia se ha dividido porque no entienden la palabra. Cuando Cristo dijo una fe, un bautismo, un Dios y Padre está sobre encima de todo, estaba queriendo decir: ustedes tienen que tener la misma esencia de nosotros, de Cristo y yo. Una coinonía, una comunión, que cuando alguien hable por el Espíritu, tú obedezcas, porque está hablando Dios mismo. Eso es una cadena de mando. ¿Tú crees que Cristo le va a decir a Dios: no, yo no voy a hacer lo que tú digas, porque yo soy bravo? No. Dios le dijo: hagamos al hombre. ¿Qué le dijo Cristo? Vamos. Y vio Dios que esto era bueno. Ahí estaban los tres. La Trinidad estaba ahí. Aunque esta no sea una palabra bíblica, pero ahí estaban los tres. Sé que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Proverbio 8, capítulo 8, verso 32. Vamos a buscarlo, para no hablar por mi propia cuenta. Que a muchos les gusta decir lo que no saben. Nosotros hablamos lo que sabemos. Ahora pues, hijos, bienaventurados los que guardan mis caminos. Mira lo que dice. Antes que los abismos fui engendrada, y antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido yo engendrada. No habrían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Esto es para las personas que te la pasan hablando de que la tierra es cuadrada. La Biblia dice: cuando yo trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Aquí derribamos ese argumento. ¿Y quién era este? Cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable, y mis delicias son conocidos los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos,
atended al consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, que haya guardando los postes de mi puerta, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, que aborrecen a Cristo, aman su muerte, aman la muerte. Cristo ahí hablando la sabiduría de Dios. Y lo dice Corintios, 1 Corintios, vamos a leerlo. Mas para lo que estáis vosotros en Cristo Jesús, lo cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y santificación. Más para los llamados. 1 Corintios 1:24 y el que leí ahorita hace rato, 1:30. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Porque cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Dijo Cristo, he aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin mí. He aquí, heme aquí. Decir, estoy listo para ir. Estoy a tus servicios. Eso es heme aquí. Estoy a tus órdenes. Hable, Padre, que yo obedezco. Estamos en un mismo sentir. Así debe estar la iglesia. Cuando hable Dios por su espíritu. Oye, el que no está de acuerdo con el espíritu de Dios no es iglesia de Dios. En esto conoceremos lo que somos hijos de Dios, que seamos guiados por el espíritu de Dios. Romanos 8:14. Lo léalo desde el 12 en adelante. Desde el 9 hasta el 14. Se dará de cuenta quiénes son los hijos de Dios. Hemos recibido redención eterna con el sufrimiento de Cristo en la cruz, según 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. La gente tiene que entender algo, que las cosas en Dios no son a la manera de uno, es a como Dios quiere. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ay, papá. Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Por eso en el momento de su muerte, Dios se apartó de él. Pero nada más fue unos segundos. Parece mentira, unos segundos. Ya después que Cristo muere y el espíritu sale de él, sale del cuerpo, entrego mi espíritu. Porque no era que nadie se lo quitaba, era que él mismo lo iba a entregar, porque él es el dueño de la vida. Para ser más claro, ahí le dijo a la muerte, la apresó, como dice el profeta. Vamos a leer el 1 Corintios 15:52. Siempre hablando Biblia en mano. ¿Dónde? Mire lo que pasó. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esta mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, ineficaz felicidad, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sórbida es la muerte en justicia, sórbida es la muerte en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado. La ley, más gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dicha por el profeta Oseas en el capítulo 9,
de Oseas, versículo, ya lo vamos a leer, versículo 8, si no me equivoco. Oseas 9, 8. No, Oseas 13, 14, perdón. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Eso hizo Cristo en su obra redentora. Por eso que nosotros nunca debemos subestimar el poder de Dios, porque si los príncipes de este mundo hubiesen conocido esto, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, nunca lo hubieran hecho. Porque ellos sabrían que eso iba a ser su autodestrucción. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios. Sintió, quinto punto, una necesidad como el mundo la siente hoy. Sed de Dios. Tengo sed. Juan 19, 28. Cuando él dijo, tengo sed. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, ya va. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniendo en un hisopo se la acercaron para que la escritura se cumpliera, mi hermano. La escritura de los profetas que dijo que a él le iban a dar vinagre como agua y él para que viviera. Imagínense usted lo que le dieron ahí a Cristo. En su agonía le dieron hiel, ajenjo, una cosa amarguísima. Eso no era el vinagre que le estaban dando al principio. Esto era hiel, algo amargo. Para que mire, no hay algo más terrible que la muerte de Cristo. Eso fue algo terrible. Ahí le dieron algo amargo, para que se lo tomara. Ya como Cristo estaba muriendo, eso era para que la escritura se cumpliera. Porque los escritos de los profetas no cayeron a tierra. Todo lo que se escribió sobre el Mesías en su primera venida se cumplió. La de las posteriores a la segunda venida, esas se van a cumplir en su debido tiempo. La humanidad está seca y sedienta de algo, y el único que puede calmar su sed es Cristo. Juan 7:37. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es como dice Puerta, no es como dice Casluna, Guillermo Maldonado, Ruperto Camacho, Enes Camacho. No es como dice Ireno Castro, no es como dice Efraín, no es como dice aquel y Raquel. No es como dice Yesenia Ten, Juan Carlos Arregan, Rafael Ramírez, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la gente ahorita predican esto, pero a media. Esto se predica es completo, mi hermano. Completo, por favor. Por favor. Por favor. Nosotros debemos predicar la Escritura como está escrito. Y en el último, Juan 7:38. No es 7:37. 7:37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto fue lo que Cristo quiso decir. Que si usted creía como decía la Escritura y no como le antojaba a un líder, a un pastor, sino como Cristo decía. Esto se llama predicar la vianda completa, sin mácula. Esto no le gusta a los líderes, pero esto hay que decirlo.
O es la vianda completa o no es nada. Así de sencillo. 4, 13 y 14. Ahorita usted que es de la vida alegre, usted que le gusta hablar lo que no es, le gusta andar en la impiedad, después de andar en la piedad. Venga Cristo, porque en Él tiene solución a sus problemas, en su sana doctrina, en su palabra, en su obra redentora. No en ningún hombre. No confíe en líderes, no confíe en hombres. Ponga su mirada, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Respondiendo a Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo, su salvación. Siempre predicando a Cristo y este crucificado. Porque la obra de Cristo es lo que nosotros debemos exaltar. De último, exaltamos lo demás. En él todo se ha completado, consumado es. En él todo se ha completado, consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Consumado es. La deuda ha sido saldada, ha sido pagada. Cristo nos compró a precio de sangre. Quitó el imperio de la muerte y nos dio vida. Nos dio dones. No mal emplees tus dones para imponer, para tergiversar las escrituras, para forzar textos. Muchos exegetas, muchos maestros, muchos profetas, pastores, evangelistas, torciendo las escrituras para ganancias deshonestas. Le van a dar cuenta a Dios en el gran trono blanco. Porque allá donde van a ir a dar cuenta para condenación. El espíritu vuelve a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre no dijo otra cosa, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el espíritu vuelve siempre al que lo dio, el aliento de vida. Nosotros somos un ser tripartito. Santifíquese todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Jesús expiró, murió, porque así estaba profetizado por los profetas, porque así está establecido también, según Hebreos 9:27, porque es necesario que todos... Vamos a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero bienaventurados, mi hermano, los que nos vamos en el arrebatamiento, nos vamos a morir. Ahora, yo no estoy diciendo que yo me vaya o que yo no me voy a morir, no. Sino que este es el mensaje positivo de siempre mantener la fe que nosotros vamos a ser arrebatados. Sea que estemos muertos o sea que estemos vivos. Igualmente, nos morimos en Cristo y vamos a ser los primeros en escuchar la trompeta de Dios. Los primeros en escuchar la voz de Cristo cuando diga: vengan. Cuando Él diga: ven, esposa mía, amada mía. La vamos a escuchar los que muramos en Cristo, y los que estamos vivos la vamos a escuchar igual. Pero eso sí, si retenemos la sana doctrina, si corregimos el pecado, si andamos en santidad, en amor, en benignidad, en bondad, en templanza, en mansedumbre, en fe. Pero de lo contrario no va a ser así. La conclusión, mis hermanos. Hay un remanente que no se queda mirando de lejos, como algunos discípulos, mientras Jesús estaba crucificado,
sino que participaba engrandeciendo la obra del Señor conforme a Job 36:24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de su año. Él atrae las gotas del agua al transformarse el vapor en lluvia. Dios contempla su obra, ¿verdad? Está bien. Muchos se han preocupado, mi hermano, por establecer concilios, federaciones. Está bien, eso está bien, muy bien, chévere, pero hay una cosa, una cosa te falta. Establecer una doctrina que esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Establecer doctrinas que no se extralimiten ni estén al margen de las Escrituras. Que la doctrina del concilio, la doctrina de la iglesia de Dios es la Sagrada Escritura. Es lo que habló el apóstol Pablo, los profetas. Dentro del contexto, no dentro de lo que nosotros creemos, dentro del contexto bíblico escritural. No lo que a nosotros nos parece, ni lo que se le antojó al gran líder, no. Es lo que Dios quiere. De lo contrario, no tenemos ni vamos a retener la doctrina. Que estas 7 verdades han hecho un impacto en tu vida. Bueno, gracias a Dios por eso. No vamos a decir nada. Dios siempre va a querer que su palabra se enseñe, se predique. En el caso de los que son predicadores como este servidor, siempre va a querer que su palabra se predique de forma coherente, clara. Aprendiendo, mi hermano, que el sacrificio de la cruz no tiene nadie que se le asemeje o le llegue. Por ende, siempre lo que yo digo, estudia de manera, la Biblia estudia de manera sistemática, polifacética y exegéticamente, para que tus discursos, para que tu enseñanza, para que tu predicación sea una predicación de edificación gramatical e histórica, cultural, para que tú, como dice un hermano que nosotros conocemos, para que tú concatenes las ideas de forma coherente, una buena concatenación de ideas que conforman el texto sagrado. Nosotros no usamos de palabras lisonjeras. Yo muy poco uso esas palabras. Se exalto a algunas personas. Hay personas que, oye, Dios los usa en el conocimiento y eso se les puede saltar. Dios les usa. Yo conozco muchos jóvenes, conozco muchas personas que, oye, están haciendo la obra de Dios y quieren mantener la sana doctrina. Son apologéticos, son personas que les sirven a Dios con integridad. Tienen sus errores, tienen sus cosas, pero Dios va a iluminar. Si yo estoy errado, si yo tengo errores, porque de verdad que tengo muchos. Si yo estoy errado, Dios va a ordenar esas ideas. Dios va a hacer que yo me conduzca como es digno, como es de su agrado. Nunca creerme por encima de nadie. Siempre hacer la voluntad de Dios. Bueno, mi hermano, feliz y bendecido fin de semana. Bendiciones para todos. Hermano Moisés Castillo le desea lo mejor, profeta para su servicio. Siempre predicamos las profecías de las Escrituras. Hacemos las cosas como le agrada a Dios. Soy cuestionable, siempre lo digo. Escudriñe y vea. Porque si un ángel del cielo nosotros traemos otro evangelio diferente, no nos ponga cuidado. A mí no me ponga cuidado. Yo me incluyo yo.
Yo le predico a usted algo que no está de acuerdo a la sana doctrina, no me ponga cuidado, mi hermano querido. Bendiciones y que sea de mucha bendición este mensaje para su vida. Gracias por escuchar hasta el final, porque muchos no escuchan estos mensajes hasta el final por lo largo. Pero el que desprecia el conocimiento no me desprecia a mí, desprecia a Dios. Bendiciones.